Buenas, mi nombre es Esteban Barquero y nuestro trabajo es parte del curso de Introducción a la Pedagogía que pretende hacer un pequeño recuento de la historia de ciertos pedagogos y personas influyentes en la educación en nuestro país. Entonces nosotros queríamos presentar una pequeña conversación entre, entre dos personas que discuten sobre los dos pedagogos que nos fueron asignados. La idea es analizar un poco su contexto histórico, lo que comparten, sus diferencias y su influencia. Hola, yo soy Jimena y hoy les voy a estar hablando de este gran personaje que fue Florencio del Castillo. Les voy a contar, bueno, las razones de por qué fue una persona tan importante para la historia de la educación del país y de ahí por algo es que hay hasta una universidad que tiene su nombre y todo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿quién es este señor ahí medio visco que vemos en la pantalla? Resulta que, bueno, primero que nada, nació en Cartago el 17 de octubre de 1778 y fue básicamente así como un super crack. Era de una familia bastante acomodada y por eso tuvo la oportunidad de ir a estudiar al seminario conciliar en León de Nicaragua. Y de hecho, bueno, ahí se hizo sacerdote, aunque bueno, luego lo ordenaron en Honduras como sacerdote oficialmente. Pero resulta que él fue un padre así como súper tuanis. Y como en esa época había algo muy importante pasando, que era la ilustración, Florencio del Castillo no se quedó atrás y de hecho él se puso la camiseta en el tema del humanismo, en cosas como por ejemplo estaba en contra de la dictadura de Carlos IV, estaba también en contra de la invasión de Napoleón a España y era un mae así como tan chiva que lo nombraron como representante de Costa Rica en las Cortes de Cádiz, que eran algo así como una asamblea legislativa, pero de esa época, ¿verdad? En España. Entonces, cuando Uy, él qué es... chiva, Jime. Y Sí, dime una cosa, se parecían mucho a las de aquí, de verdad. Las Cortes bueno, de Cádiz. diga, así como igualitas no, ¿verdad? Porque obviamente eran en España y eran representantes de todos de algunos de los países bueno, que todavía no eran países, ¿verdad? De acá de Centroamérica y se reunían allá para tomar decisiones importantes. Entonces, en esa época Florencio del Castillo fue uno de los que estuvo allá y habló en contra del sometimiento a la esclavitud de las personas indígenas y también de las personas afro. O sea, era súper progre para su época, ¿verdad? Y de hecho fue por estas razones que se le dio el título de prócer de la América Española, que no es O como que, sea, ajá, este exacto, hombre era como un futurista. exacto, no es como que le dan ese título a cualquiera, ¿verdad? No. Y algunas otras cosas que logró estando allá eran como varas como la habilitación del puerto de Matina y de Punta Arenas, la rebaja del impuesto del cacao y obvio, para no olvidar a su pueblo, le otorga el título de villa a Ujarrás, que es como lo que conocemos ahora como Cartago. Y bueno, ahora sí, ¿qué es lo importante de este hombre en la educación? Porque no fue que solo hizo cosas políticas. De hecho, él abogó por la educación de los indígenas y logrando que las cortes destinaran recursos para la instrucción de las personas indígenas. En 1803 empieza como catedrático de geometría elemental en el Seminario Conciliar en Nicaragua, donde también llegó a ser vicerrector y hasta logró que el seminario se hiciera universidad. Luego vino un rato a Costa Rica a ser cura y luego en 1808 vuelve a León como catedrático de filosofía en el Colegio Tridentino, en donde también fue examinador sindical, promotor fiscal y vicerrector. Fue el segundo director del Instituto de Ciencias y Artes, actual Universidad Autónoma Benito Juárez, y de hecho dicen que fue mentor político de Benito Juárez en Oaxaca, en México, y también se desempeñó en la cátedra de Derecho Constitucional en el Seminario de la Santa Cruz. Entonces Ajá, teníamos un personaje muy completo. rajado. Y de hecho a él lo que más le gustaba era la mate y la física experimental, que en ese Es un tiempo, hombre completo. ajá, no, oiga, y en ese tiempo la mate y la física experimental estaban unidas a la filosofía y eso lo mezclaba con el derecho. O sea, el más hacía de todo.
Un y nombre más. completo que se complicaba lo suficiente. Y bueno, cuando estuvo en Oaxaca, tenía en su casa un laboratorio y una biblioteca. Y en la primera mitad del año 1832 hizo una donación de instrumentos y de libros y hasta vendió algunas de sus cosas para recaudar fondos para las instituciones. Y dicen las malas lenguas que Florencio poseía un laboratorio que ni siquiera la Universidad de Sevilla tenía en aquella época. Y ahora te paso. Podemos decir entonces que a este personaje la pandemia no lo hubiera afectado. Le No, él gustaba tenía trabajar toda desde la casa. casa. Sí, sí, rajado. Y Tenía bueno, toda la casa. te paso la palabra a vos con el que sigue. Mi nombre es Guillermo. Un placer saludarlos a todos, ¿verdad? Me corresponde hablar sobre Rafael Francisco Cejo. Este, este personaje, ¿verdad? Nace en la comunidad de Sutiaba. Esto es una ciudad de León, ¿verdad? Una ciudad indígena, muy alejada. No se sabe con exactitud de cuál pueblo viene, realmente. Solo se sabe que fue de por ahí, ¿verdad? No tenemos con exactitud de que fue en León, en Nicaragua, aproximadamente en 1790. No tenemos una fecha fija de cuándo nacer, nada más que tenemos una posibles padres salvadoreños y que fue naturalizado posteriormente en Nicaragua, en Costa Rica, ¿verdad? Josejo, hizo sus estudios en Salvador, donde logra su bachiller, ¿verdad? No solo en Derecho, sino también en Filosofía. Al igual que el personaje anterior, también pues le gustaba complicarse un poquito las cosas, ¿verdad? Llega a Costa Rica en 1814. ¿A que no sabes por qué llega a Costa Rica? Contame por qué. Mira, resulta ser que este personaje, ¿verdad? Que vemos aquí, ¿verdad? Con carita amargada, pues tenía cara de amargado porque llegó a dirigir la primera casa de enseñanza en Santo Tomás, donde no solo era el director de esta casa, sino que también enseñó distintas materias. Ya sabemos, él estudió Derecho y Filosofía, ¿verdad? Entonces tenía un puntico ahí, ¿verdad? Muy aparte para la enseñanza. Y luego organizó un centro de estudios similar en Cartago. Yo no sé, pero como que a ellos dos les gusta mucho la provincia de las papas, ¿verdad? Entonces, fue rector y profesor de la Casa de Enseñanzas, ¿verdad? De Santo Tomás, en abril de 1814 y luego catedrático en 1830. En 1817 se radicó en Cartago, donde impartió lecciones de filosofía entre todos sus alumnos, ¿verdad? Y figuraron entre ellos Francisco María Oriamona Bonilla y Joaquín Bernardo Calvo Rosales. Dos tipos que, ¿verdad? Que ya sabemos que estuvieron en el top. Wow. Entonces, su trayectoria política, vamos a decir que fue un poco como que este personaje, ¿verdad? No le fue como que muy bien, que digamos, porque tuvo sus liaditas y de ahí vamos a ver. Tuvo muchos vaivenes en la época de A ver, ¿qué fue transición. lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, debido a los vaivenes de la época en la transición de la colonia a la independencia, se enfrentó a muchos jefes, por así decirlo. Por ejemplo, se enfrentó al jefe subalterno de Costa Rica, Juan Manuel de Cañas Trujillo, quien se opuso a Osejo todo el tiempo, ¿verdad? Y no lo dejó. Es más, no quería dejar a Osejo pronunciarse, ni quería dejarlo que él hiciera un discurso en los actos de curas de la Constitución de Cádiz, la que mencionaste anteriormente, que parece la Asamblea Legislativa, esa misma, no lo dejó, ¿verdad? Sin embargo, Osejo tuvo unas ideas republicanas muy firmes. Él era muy seguro de lo que decía, pero sin embargo, intervino en algunos sucesos de 1821 y 1824, donde fue miembro de la Junta de Delegados de los Pueblos en representación de Ujarras. También fue miembro y presidente de la Junta de Gobierno llamado Diputación de Costa Rica en ese tiempo, o Triunvirato. Gobernó pocos días, sí. ¿No sabes por qué? No, ni idea, pero suena como que es que era muy rebelde. Era muy rebelde. Y ¿sabes qué pasó? Es que los cartagineses tomaron el cuartel de esta ciudad y no sabes qué hizo Osejo. ¿Qué hizo? Osejo la rayó. El hombre voló. Por eso, porque proclamaron
los cartagineses su adhesión con el Imperio Mexicano, lo cual a su vez provocó la primera guerra civil aquí en nuestro país, ¿verdad? Y en donde Osejo pues no le quedó de otra de irse porque, como te dije anteriormente, él pues no se llevó bien ni con unos, ni se llevó bien ni con otros. Entonces queda en una mala parte y pues tuvo que irse, no le quedó más. Osejo tuvo también otras intervenciones en Salvador, tuvo, estuvo ahí hasta que Nicaragua lo llama, ¿verdad? Por un problema con los mosquitos, con la República de los Mosquitos, donde pues también tuvo que darse a la huida, no tuvo más, Pobre. ¿verdad? Entonces no tuvimos una muy buena habla de política de él, ¿verdad? Sí, en 1840 fue político, jefe político de El Salvador, ¿verdad? Pero tuvo que irse a Honduras. Y en 1848 fue designado por el gobierno de Nicaragua como representante en el gobierno hondureño. Esto porque, como te lo dije anteriormente, hizo un reconocimiento que otorgó a la soberanía de los mosquitos y pues llamado por esos otros países, ya que como eran vecinos, a ellos no les servía este otorgamiento, ¿verdad? Entonces, su vida como presidente y como político, pues tuvo muchas hazañas. Creo que mejor se hubiera quedado en la cancha de enseñanza de Santo Tomás. Sí, sí. Yo creo que mejor no hubiera salido de ahí. Tenía mucho que Luego, enseñar. sí, tenía mucho que enseñar esto porque también él ayudó, no sabes si sabes, ¿verdad? Pero Cejo ayudó en la propagación del primer libro, ¿verdad? Para uso de estudiantes en aritmética. Wow, qué Él bueno. fue el que editó el libro y, a que no sabes, fue el primer libro publicado en Costa Rica. Wow. Más tarde editó otro de geografía, pero su más importante fue este. Luego, lamentablemente fallece aproximadamente en 1848. No existe como igual una seguridad en su nacimiento, pues en su muerte tampoco. No hay una exactitud del lugar. Decimos que fue en Comayagua, en Honduras. Como conclusiones, podemos ver que Osejo del Castillo fueron contemporáneos, ¿verdad? Fueron figuras públicas durante los últimos años de la dominación española y los primeros años de vida independiente de Costa Rica. Ambos fuertemente inclinados por las humanidades, filosofía, educación, por ejemplo. Sin embargo, tuvieron roles muy diferentes durante esta época. Florencio del Castillo tuvo mucha participación internacional, sobre todo como representante en las Cortes de Cádiz, mientras que Osejo tuvo un impacto más local, ¿verdad? Estaba más presente en la política nacional. Inclusive en 1820 protagonizó una disputa, un encuentro con el aquel entonces jefe político subalterno de Costa Rica, Juan Manuel de Cañas Trujillo, quien se opuso a que Osejo dijese o pronunciase un discurso en la juramentación de la Constitución de Cádiz. Entonces podemos ver, esto refleja de cierta forma los diferentes frentes en los que estos dos hombres se desenvolvieron durante la misma época y en el mismo contexto, ¿verdad? Eh, Florencio del Castillo se desenvolvió en muchas más áreas que Osejo, ¿verdad? Por ejemplo en el derecho, pero ambos tuvieron una gran influencia científica, ¿verdad? En el caso del Castillo, estamos hablando de que era muy letrado en física y en matemáticas y enseñó por varios tiempo ciencia, pero Osejo también. Osejo fue uno de los primeros que trajo a la astronomía a las aulas costarricenses como parte de la educación costarricense. Entonces, es interesante cuestionarse si la influencia científica de ambos viene del mismo lugar, ¿verdad? Porque es una época, son contemporáneos, ¿verdad? En una época donde la educación científica no es algo, no es estándar, ¿verdad? ¿De dónde viene la pasión de estos hombres por la ciencia? ¿Verdad? Es curioso preguntarse si comparten eso, ¿verdad? ¿Qué pudo haber influenciado, qué pudieron haber visto durante su infancia y durante su adolescencia y su adultez que los haya inspirado a la ciencia, ¿verdad? Es algo que valdría la pena preguntarse, ¿verdad? ¿Dónde está la influencia científica costarricense antes de ellos, ¿verdad? ¿Será por su origen
internacional, ¿verdad? Porque han estado en otros países, ¿verdad? ¿Será que era una época de influencia científica en otros lugares que llegó aquí a Costa Rica? Entonces, a pesar de sus diferencias, ¿verdad? La pasión por la enseñanza de ambos los llevó a convertirse en grandes figuras